Aquí Lozano Libertario contra el sistema. En el video donde hablé sobre Nayib Bukele y lo llamé dictador, han venido una cantidad de personas ofendidas a comentar que si no fuera porque YouTube eliminó los dislikes, ese video se lo hubieran comido a dislike. Pero bueno, tengo que hacer este video para atemperar un poquito las cosas, aunque sigo teniendo la misma opinión sobre Nayib Bukele. Para mí es un socialista de manual y un dictador. Bueno, no tanto así, no vamos a exagerar todavía. Vamos a ver, si yo fuera salvadoreño yo mismo me mandaba a la mierda, porque yo entiendo el dolor y el sufrimiento por el que ha pasado el pueblo salvadoreño producto de las maras y todos estos descarados que atormentaban a las familias salvadoreñas. No es fácil tener un hijo y que te lo mate una pandilla o que te lo obliguen a integrarse a la pandilla o que violen a tu hija o que vengan a tu negocio el que montaste con tanto esfuerzo y vengan a cobrarte tributo. Yo sé que es jodido y al final cuando esto ocurre, cuando un estado se vuelve fallido, aunque para mí un estado es fallido desde su inicio, pero bueno, cuando un estado no cumple aquellas funciones para las que supuestamente se crea, el Estado no queda más remedio prácticamente que venga otro dictador, o otro no, un dictador a poner ley y orden sin importarle las consecuencias de las medidas que tome. Y es lo que ha hecho Nayib Bukele. Nayib Bukele es una luz al final del túnel para todas esas familias salvadoreñas que han padecido todos estos males por muchísimos años. Es el Salvador del Salvador. Pero les voy a dar un consejo a los salvadoreños que sé que les va a importar una mierda lo que diga un cubano que nunca ha sido libre, porque Cuba lleva en dictadura 60 y pico de años. Pero a los políticos no se les aplaude, a los políticos se les fiscaliza, porque los políticos trabajan para ti. Quien aplaude a un político es súbdito de ese político. Quien fiscaliza al político es el político, el que está al servicio del pueblo, el que está al servicio tuyo. Tú no estás al servicio del político. Vamos a ver, cuando Fidel Castro llega al poder, Cuba no era un paraíso. Como te dirán algunos cubanos, que con Batista era una dictadura, pero la economía estaba muy fuerte. Sí, estaba fuerte, pero iba en declive. ¿Por qué? Porque era un capitalismo de amigos, era un capitalismo crónico, era un capitalismo donde las grandes empresas tenían privilegios de monopolio, sin contar que era una economía que dependía muchísimo del azúcar. Si no me equivoco, creo que más del 70% de la economía dependía del azúcar. Esto lo que provocaba es que cada cierto tiempo habían ciclos de auge y recesión precisamente por las fluctuaciones en el mercado internacional del precio del azúcar. Había muchísimas personas que, producto de todos estos ciclos de auge y recesión, producto de este capitalismo de amigos, estuvieran pasándola muy mal. El problema es que cuando hacen la comparación económica entre Batista y Fidel, están comparando el capitalismo crónico con el socialismo, y ahí siempre va a ganar Batista. Pero el problema es que el capitalismo crónico es una mezcla entre socialismo y capitalismo, pero era una economía que iba en declive. Si no, no hubiera triunfado Fidel Castro. Si las cosas hubieran ido de maravilla, olvídense que Fidel Castro no hubiera llegado al poder. Y cuando llega Fidel Castro al poder, es esa luz, es ese salvador que es ahora Bukele para muchas personas que estaban pasando muchísimo trabajo. Fidel Castro llegó regalando de todo: casa, comida, educación gratis, salud gratis. Pero esto era así para todos, no, porque a alguien se lo tenía que quitar. ¿Y a quién se lo estaba quitando? A los ricos, a los que producían. ¿Qué fue lo que hizo Fidel Castro? Comenzar a consumir capital. Y esto lo que provocó es que Cuba hoy, como vemos, tiene fábricas que son de aquella época, fábricas que ya tienen piezas que ni siquiera existen, fábricas termoeléctricas, por ejemplo, que a cada rato Cuba se queda sin electricidad porque son termoeléctricas del año de la bomba, como decimos en Cuba, son termoeléctricas que ya están prácticamente obsoletas en cualquier parte del mundo, sin contar que también nos convertimos en un aliado de la Unión Soviética. ¿Qué éramos para Rusia? No éramos más que 11 millones de cubanos, o 8 millones en aquella época. ¿Qué es lo que era eso para la Unión Soviética? Un barrio. Se podía dar el lujo de mandar millones para Cuba en comida, ropa, zapatos y lo que fuera, y armamento. Es decir, muchos cubanos vivieron una época de oro, si se puede decir, que no era tan así tampoco, porque no
consumías lo que tú querías, sino lo que te asignaba el gobierno. Pero era una época relativamente de oro para muchas personas que antes con Batista no tenían absolutamente nada. Hasta que se secó la vaca y ya no podíamos seguir chupando de la teta, y entonces muchas personas comenzaron a desengañarse. Muchas personas que tenían a Fidel Castro como un dios comenzaron a darse cuenta que no era más que un arrogante, a darse cuenta que el comunismo no funciona, a darse cuenta de que todo era una real mentira. Pero vamos a suponer que Bukele no es mala persona, es una persona religiosa, es padre de familia y creo que dentro de lo que cabe, él cree que está haciendo el bien. El problema es que él es abiertamente socialista, él lo ha dicho, él cree en lo público, él cree en las instituciones públicas. ¿Qué es lo que sucede? Que el socialismo no funciona, eso está más que demostrado. Ya hay un libro de Mises de 1920 que se llama Socialismo, precisamente donde Mises ahí aplica el teorema o crea el teorema de la imposibilidad del socialismo. ¿Y qué es lo que dice este teorema? Que en lo público no puede existir cálculo económico. ¿Por qué? Porque no hay precios. No hay precios porque las ganancias son privadas, porque son ganancias para el gobierno, pero las pérdidas son públicas. Si tú a mí me prestas tu tarjeta, cualquier restaurante, como dice Daniel Lacalle, me va a parecer barato, porque ahí no aplicaré el cálculo económico, yo gastaré lo que yo entienda. Sin embargo, si la tarjeta fuera tuya, tú eres a ti el que te duele el dinero, tú eres el que dice, bueno, no voy a gastar tanto en esto, no voy a gastar tanto en aquello, porque tal vez la semana que viene no tendré trabajo, pero si yo te la presto a ti, tú no sabes cuáles son las necesidades que yo tengo, tú no sabes si la semana que viene tendré o no tendré trabajo y tú gastarás el dinero, incluso siendo buena persona y diciendo, no, mira, voy a comprar esto, que es más barato para que no, a lo mejor yo voy y digo, esto es demasiado barato, pero tal vez no, tal vez diga, cojones, gasto mucho y al final para ti es barato lo que compraste. Por eso, en lo público no existe el cálculo económico, estamos ciegos, no hay precio. Lo más que tú puedes hacer es comparar con otros precios, pero como te digo, no te duele el dinero, incluso comparando con otros precios, el precio es subjetivo, lo que para otro le podrá parecer barato, para otros le parecerá caro. Y esto es el problema de la imposibilidad del socialismo, sin contar que el conocimiento está disperso en millones de cerebros. El conocimiento que se necesita para dirigir la economía, que es un conocimiento tácito, es un conocimiento privativo, es un conocimiento inarticulable, está disperso en millones de cerebros. Y la única manera que tú tienes para saber cuáles son las preferencias intertemporales de millones de personas es mediante los precios, es mediante libertad de mercado. Un poder central no puede hacerse con este conocimiento. Por eso Bukele, por mucho que quiera el bien para el pueblo salvadoreño, lo mejor que podría hacer para el pueblo salvadoreño no es controlar precios, no es ir en contra de los empresarios, sino que dar libertad de mercado. Si ya lograste lo más importante, que era la seguridad del pueblo salvadoreño, ahora abre la economía, da libertad de mercado. Al principio tal vez los precios sean muy altos porque Salvador está atrasado con respecto a muchos países en capital acumulado, no está capitalizado como muchísimos países desarrollados. Lógicamente no puede competir. Con lo que puede competir es dando libertad para que las personas libremente vayan descubriendo aquello en lo que pueden competir y pueden comerciar con otras grandes economías. Es lo que tiene que hacer Nayib Bukele, dar libertad. Él no va a ser eterno, no lo va a hacer. Lo mejor que puede hacer es que en Salvador haya libre venta de armas para que el día que él no esté y que venga otro gobernante y se quiera volver un tirano y vuelvan las pandillas, el pueblo salvadoreño tenga con qué defenderse. No puedes estar dependiendo toda tu vida de que venga un presidente mesiánico y te salve. No, no puedes mantenerte así. Tienes que hacerte responsable de tu propia seguridad porque Bukele no va a ser eterno. Este es mi consejo para el pueblo salvadoreño. No aplaudan a los políticos. No lo hagan. Fiscalícenlo y háganse responsables de su propio futuro. Háganse responsables de su propia seguridad. Y aunque Nayib Bukele intente hacer el bien, ese poder absoluto que pueda tener, yo sé que no se parece a Fidel Castro porque Fidel Castro llega por las armas y destruye lo que era el sistema institucional
de Cuba. Y Nayib Bukele de momento no ha hecho eso, aunque se ha saltado algunos pasos y está haciendo traquiñuela para hacerse con el poder absoluto. No sigue siendo santo de mi devoción, pero de verdad, salvadoreño, no dependan de Nayib Bukele, no lo tengan como un dios porque no saben lo que puede hacer Nayib Bukele mañana si cada vez se vuelve más arrogante y quiere llevar a cabo, aunque crea que está haciendo el bien, todas las ideas que pretende llevar. Lo que tiene que hacer es dar libertad. La libertad es causa y efecto de la riqueza. Y bueno, señores, si les gustó el video igual que en el Mercado Libre de forma voluntaria, regálame tu like. Y recuerda, el Estado no es tu papá. Nos vemos.